Mi nombre es Roberto Giraldo, soy un médico formado en Colombia y luego especializado en medicina interna, enfermedades infecciosas, tropicales e inmunológicas por las universidades de Antioquia, Colombia, Universidad de Kansas y Cornell en Estados Unidos y por la Universidad de Londres en Inglaterra. Por más de 40 años he estado dedicado a labores académicas, investigativas y también de atención a las personas con deficiencias inmunológicas, sobre todo aquellas que son secundarias o adquiridas. Desde 1965, muchos años antes de que el SIDA apareciera, ya yo estaba dedicado a este tema de las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias. El SIDA es la peor de todas las inmunodeficiencias adquiridas. Es una condición nueva que comienza en la segunda mitad del siglo XX, afectando por primera vez una enfermedad humana a diferentes sectores sociales, tanto de países ricos o industrializados como de países pobres. Es la primera enfermedad en la historia humana que afecta a todas las clases sociales. Con el SIDA se inicia una nueva época en la historia de las enfermedades del hombre. El SIDA es el peor estado de deterioro que el ser humano puede tolerar. En el SIDA está deteriorado todo el sistema inmunológico, pero además están deteriorados todos los demás sistemas de defensa del organismo, como las glándulas endocrinas, los riñones, el hígado, el sistema digestivo, pulmones, corazón. Todo está deteriorado debido a la exposición involuntaria o voluntaria a agentes tóxicos o agentes estresantes para el sistema inmunológico. Estos agentes estresantes para el sistema inmunológico pueden tener 5 orígenes. Algunos son de origen químico, como las drogas de la calle, cocaína, heroína, marihuana, poppers, nitritos de amilo y de butilo, los químicos de la contaminación del aire, de los alimentos, del agua, de los mares, los químicos de la industria, los agroquímicos que se usan en los cultivos. También el segundo tipo de agentes estresantes son de origen físico, como todos aquellos derivados de campo electromagnético por el exceso de uso de equipos eléctricos, electrónicos y magnéticos en la sociedad contemporánea. Nunca antes el ser humano había estado expuesto a tanto campo electromagnético como lo está en las últimas décadas del siglo XX y más de este siglo XXI. El tercer grupo es los agentes estresantes de origen biológico. Son aquellos agentes tóxicos de origen vivo, a los cuales nos exponemos generalmente en forma involuntaria cuando nuestras defensas ya de por sí están descendidas por algún motivo, como por ejemplo cuando tenemos infecciones por bacterias, por hongos, por virus, por riquecias, por parásitos, como ocurre en los países más pobres del mundo, o cuando recibimos sangre por algún motivo, o cuando nos exponemos a semen de otras personas, ya sea por vía vaginal o por vía rectal. Todo esto son agentes estresantes de origen biológico que pueden estresar o intoxicar al sistema inmune. El cuarto grupo son los agentes estresantes de origen nutricional, que es cuando la persona no come porque no hay comida, como ocurre en los países pobres del África, del Caribe, en los lugares más pobres de los países de América Latina, del Asia, o cuando la persona come lo que no debe comer, como ocurre con la sociedad moderna, donde las personas se alimentan principalmente de McDonald's, de Burger Kings, de perros calientes y comidas llamadas chatarras o basura que no alimentan. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, es igual no comer que comer McDonald's. El sistema inmune y el cuerpo se estresa exactamente de la misma forma. Y el quinto grupo de agentes estresantes son tal vez los más importantes, y son los agentes estresantes o tóxicos de origen mental,
que es la ansiedad, la depresión, el pánico, la tristeza crónica, la falta de esperanza por un mejor mañana, a los cuales nos exponemos los seres humanos porque lo escogemos así. Muchas veces las personas pensamos que estamos tristes porque la sociedad nos hace tristes. Es cierto, en cierto punto la sociedad nos hace tristes, pero somos nosotros mismos los que desde nuestra mente y nuestra inconsciencia decidimos no vivir felices, como ocurre hoy en día en la sociedad moderna, donde nadie está contento y todos queremos pensando en el mañana, nadie está satisfecho con el ahora y con el aquí, y estamos pensando en mañana, cuando termine una carrera, una profesión, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga carro, cuando tenga casa, cuando tenga finca, cuando consiga un empleo mejor, cuando consiga una mujer rica o un esposo rico, y siempre uno está planeando un mañana. O sea que es una insatisfacción eterna. Este tipo de insatisfacciones eternas o de tristeza pequeña, pero que es muy importante, está demostrada por una nueva ciencia que se llama la psiconeuroinmunología, que afecta mucho el sistema inmunológico de las personas. Entonces la ansiedad, la depresión, el pánico, la tristeza, el miedo, la insatisfacción permanente, va deteriorando el sistema inmunológico de los humanos. Entonces, en resumen, podríamos decir que todos los seres que habitamos en el planeta Tierra tenemos en mayor o menor grado algún grado de alteración del sistema inmunológico y de los demás sistemas corporales. ¿Por qué? Porque nunca antes el ser humano había estado expuesto a tantos agentes tóxicos de origen químico, de origen físico, de origen biológico, de origen nutricional y de origen mental. El ser humano, en su propia locura, ha creado una sociedad esquizofrénica, la sociedad en que vivimos. Y el SIDA es una manifestación de la locura del ser humano, de la sociedad loca que el ser humano ha creado. Y ella no es una enfermedad infecciosa, ni es causada por un virus, ni se transmite sexualmente, como lo aseguran algunos científicos e investigadores norteamericanos y europeos. La teoría oficial del SIDA es que el SIDA es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual y que es causada por un virus denominado VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, cuando uno estudia con profundidad la información científica existente, y nunca antes en la historia de la medicina se había estudiado tanto una enfermedad como el SIDA. Sin embargo, desgraciadamente, el más del 90% de lo que está escrito sobre el SIDA está errado. El SIDA, para nosotros, los llamados disidentes del SIDA, no es una enfermedad infecciosa, ni es una enfermedad contagiosa, ni se transmite sexualmente y no es causada por el VIH. Ahora, ¿por qué? Por múltiples razones, pero la más importante es porque lo que se conoce como VIH o virus de la inmunodeficiencia humana ni siquiera es un virus con existencia real. Los investigadores que supuestamente descubren al virus de la inmunodeficiencia humana o VIH en 1983 y 1984, el doctor Luc Montagnier en el Instituto Pasteur de París, el doctor Roberto Gallo en los Institutos Nacionales de Salud en Washington y el doctor Jay Levy en la Universidad de California, ninguno de los tres grupos de investigadores siguió la metodología aceptada por más de 30 años para el aislamiento de retrovirus. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque tenían ideas a priorísticas, o sea, ya tenían su mente fija y habían decidido desde antes de encontrar alguna cosa que esta era una enfermedad de transmisión sexual, viral y que era causada por un virus. ¿Por qué sabemos que tenía una idea priorística y que era fija? Porque 2 años antes de descubrir el virus del SIDA, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta, habían hecho una reunión con miembros de todos los países de la Organización Mundial de la Salud para explicar las normas para evitar la transmisión del SIDA. O sea, desde 2 años antes de que apareciera en escena el VIH, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos había decidido que era una enfermedad de transmisión sexual, le habían dado las normas para evitar el contagio en los profesionales de la salud y en otras personas. O sea que es el mayor error que se ha cometido
en la historia de la medicina. ¿Y por qué acontece eso? Ese error se cometió por muchas razones. Por el exceso de teoría germinal, o sea, pensar que todas las enfermedades son infecciosas, que todo es causado por el microbio, y porque el ser humano adora proyectar sus propios problemas y culpa a los microbios, o culpa a los inmigrantes, o culpa a los negros, o culpa a los terroristas de sus propios problemas en lugar de analizar sus propios problemas. Segundo, por el prejuicio homofóbico. Como los primeros casos del SIDA fueron en la comunidad, en algunos miembros de la comunidad gay, pues se decidió arbitrariamente que era una enfermedad de transmisión sexual. Tercero, por la corrupción de la sociedad. Todas las esferas del establecimiento científico están corruptas. El doctor Roberto Galo, director del Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que supuestamente descubre el virus del SIDA, no descubre nada. Él se roba una información que le envían sus amigos del Instituto Pasteur, y con esa información hace una rueda de prensa el 23 de abril de 1984 en la ciudad de Washington a las 2 de la tarde. Y le informa a los científicos que investigadores del gobierno de los Estados Unidos han descubierto al virus del SIDA. Sin embargo, él no había descubierto ningún virus, ni había ningún virus para causar la enfermedad, y él era el robo del siglo. Y lo más grave es que ni siquiera se robó un virus, se robó un hueco, porque ahí no había absolutamente nada. Entonces, el prejuicio microbiológico, la homofobia, el racismo, el creer que el SIDA se originó en el África, es una cosa completamente racista, en la mente y prejuiciosa, a priorística, en la mente de los investigadores americanos y europeos. Decidieron arbitrariamente que el SIDA había comenzado en el África, en algunos macacos o monos africanos, y que los humanos del África tenían relaciones extrañas con los monos, o se los comían, o tenían relaciones sexuales con ellos, y en esa forma habían adquirido el virus hace muchos siglos, y que en la época del esclavismo ellos habían traído el virus a América y se había concentrado en algunas comunidades negras, y que más adelante, en la década de los 70, cuando los homosexuales americanos decidieron tener sexo con negros del Caribe, en Jamaica, en Haití, en Trinidad y Tobago, se habían contaminado con un virus que había viajado 500 años antes en los esclavos. Eso va a ser recordado por la humanidad dentro de milenios como una de las ideas más atroces y más garrafales y más racistas creadas por la mente dogmática del ser humano. Y por último, la crisis del establecimiento científico es el otro factor que contribuyó a que se cometiera este error. Hoy en día no se hacen controles de los experimentos. La mayoría de los descubrimientos se hacen en ruedas de prensa. El investigador cita una rueda de prensa, llegan los periodistas y él dice que acaba de descubrir esto, pero no es como antiguamente, que se presentaban los descubrimientos en un congreso o se discutían en una universidad. Ahora no, se presenta en una rueda de prensa, y los mismos periodistas apriorísticos y dogmáticos pues piensan que todo lo que les dicen es verdad y lo publican inmediatamente en el New York Times y en el resto de los medios del mundo. Entonces este error se comete debido a problemas de prejuicio microbiológico, homofobia, racismo, la corrupción social y la crisis del establecimiento científico. Ahora, nuestros puntos de vista sobre el SIDA son completamente diferentes. Es, como lo expliqué al principio, es una enfermedad tóxica y nutricional causada por el alarmante incremento mundial de agentes tóxicos o de agentes estresantes para el sistema inmunológico de origen químico, físico, biológico, mental y nutricional. Algunos ejemplos para poder entender esto más prácticamente. Las mujeres que trabajan en Chile con las uvas para los vinos están resultando VIH positivas. Los esposos son VIH negativos. Los esposos piensan que las mujeres les están poniendo los cuernos en el trabajo. Y resulta que ellas están resultando seropositivas simplemente porque se están intoxicando con los agroquímicos y las condiciones de trabajo en los viñedos. Los mexicanos que trabajan en California, en los Estados Unidos, muchas veces son seropositivos. Entonces en Estados Unidos los acusan que están trayendo el virus de México, y cuando llegan a México los acusan que están llevando el virus de Estados Unidos. Sin embargo, no hay ningún virus que esté viajando. Los mexicanos que trabajan en las condiciones infrahumanas en las fincas de California trabajan a destajo. Les pagan por el número de cajas de peras o de naranjas o de almendras que recogen en el día. Viven con pánico de que la migra los va a deportar.
El paso por la frontera es terriblemente difícil, como todo el mundo lo sabe, y más ahora con ese muro gigantesco que está construyendo el gobierno paranoico de los Estados Unidos, un muro mucho más grande y mucho más costoso que la misma muralla china, y que está siendo construido en el siglo XX. Entonces el mexicano tiene muchos problemas para pasar la frontera. Todo ese estrés, la tristeza de dejar a sus familias, trabaja en condiciones infrahumanas, un salario muy bajo, para ahorrar dinero come comida chatarra, McDonald's.